En Sin Distancias vamos a tratar ahora de filología. Recientemente se ha celebrado en la UNED el cuarto seminario de investigación de estudios filológicos, que ha estado dedicado a relaciones interdisciplinares, con el objetivo de presentar las aportaciones que otras materias proporcionan al conocimiento lingüístico y filológico. Les recomiendo escuchar con atención este programa porque nos da a conocer la línea de investigación que se establece entre dos ciencias, biología y lingüística, que no están tan alejadas como en principio pudiera parecer. En Sin Distancias quiero presentar a los oyentes, a los estudiantes, a quien me acompaña en la mesa del estudio, que es Victoria Marrero. Victoria, ¿qué tal? Un saludo. Bien, igualmente. Bienvenida, bienvenidas a tu casa, a este tu espacio. Muchas gracias. Victoria Marrero es catedrática de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General, así se llama el departamento, ¿no? Facultad de Filología. Muy bien. Y yo creo que Victoria Marrero es una entusiasta de esos programas, aunque no se prodiga mucho, pero yo creo que a partir de ahora va a ser más asidua. Siempre lo intento. Porque siempre nos trae cosas interesantes, originales, y yo creo que son de mucho interés para escuchar, no solamente digo estudiantes de lengua, sino otra gente que pueda estar interesada en los temas que aquí se plantean. Yo creo que efectivamente, como somos muy conscientes de que la radio es un medio que no es, el más adecuado para dar clase, pero sí para una parte importante de nuestro trabajo, que es la divulgación científica, siempre procuramos aprovechar el paso por Madrid de algún invitado que viene a sesiones, a conferencias, a charlas, para que pasen por estos micrófonos y dejen, pues, en un ambiente de charla más o menos informal, su parte de su sabiduría a disposición de nuestros alumnos y de los oyentes de estos programas. Y yo creo que has elegido bien el medio, porque la radio, tú has dicho, que nos permite la divulgación y la inmediatez para hablar de un tema que tú habías propuesto, que es relaciones entre lingüística y biología. Efectivamente. Hemos tenido el cuarto seminario de investigación de estudios filológicos de nuestra facultad, y en esta edición se ha dedicado a las relaciones interdisciplinares. Hemos tenido especialistas en campos muy diversos, pero que de alguna manera todos se relacionaban con la actividad o lingüística, o literaria, o filológica. Y en el caso de las relaciones de la lingüística con otras disciplinas, la conferencia más larga del seminario ha estado a cargo de uno de nuestros invitados de hoy. Si te parece, empezamos a presentarlo. Sí, yo estoy deseando que des el nombre y poner voz, porque cara no se puede, porque es radio, pero que escuchen lo que han comentado y lo que traen aquí, la aportación que traen. ¿Quiénes son nuestros invitados? Pues Victoria. Tenemos, por una parte, a Antonio Benítez Burraco, que es profesor de la Universidad de Huelva. Él es de formación biólogo y además es especialista en lingüística, es profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Huelva y es una de las personas que con más profundidad y más claridad ha analizado las relaciones entre la lingüística y la biología desde un punto de vista además crítico, que yo creo que es seguramente el punto de vista más incómodo, pero también el más fructífero para hacer avanzar una disciplina naciente como es esta de la biolingüística, digamos. Y como a mí ya me tienen nuestros alumnos y tú mismo, Miguel, muy oída, en lugar de que la conversación fuera solo conmigo, principalmente he pensado que sería interesante, además pensando en los estudiantes, que el diálogo tuviera lugar con uno de nuestros alumnos, Miguel Jiménez Bravo, que ha terminado el máster de Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica y es doctorando en nuestra facultad y es una persona especialmente interesada pues también por su trayectoria, porque su formación tampoco es estrictamente lingüística. Entonces está muy interesado en esas relaciones entre el lenguaje y la biología. Él trabajó un poco, hizo una revisión en su trabajo de fin de máster sobre el descubrimiento de las neuronas espejo y pensé que la conversación entre ellos podía ser interesante para todos. Pues quiero darle las gracias desde aquí a Antonio y a Miguel y bienvenidos a la UNED. Gracias. Muchas gracias. Estupendo, gracias.
Yo quería dar las gracias también a Antonio por tener la posibilidad de hacerle estas preguntas que creo que pueden ser muy interesantes para todos los alumnos. Y quería empezar comentando uno de los últimos artículos de Antonio, que lleva por título Biología y lenguaje, pasado, presente y futuro de una relación obligada. Además, otro trabajo suyo anterior reivindica nuevos datos biológicos para resolver controversias lingüísticas. Con lo cual, me gustaría preguntarle en qué medida es esta una relación obligada y cómo puede verse beneficiada la lingüística a partir de los nuevos datos aportados por la biología. Bueno, como hemos comentado un poco hoy en el seminario, la idea de que la biología y el lenguaje están relacionados a algún nivel es muy antigua, pero la lingüística generativa con Chomsky la que realmente ha hecho que nos animemos a profundizar en esa relación, ¿no? Entonces yo sí creo que es una relación obligada, es una relación que al final remite a la idea de que el lenguaje es el resultado de la actividad del cerebro y que para entender qué es el lenguaje hay que entender primero qué es el cerebro. Y desde luego lo que sí también es cierto, como ha dicho Victoria, que debemos examinar críticamente esa relación y básicamente esa crítica pues debe ir desde el punto de vista de que hay que preguntarse si lo que especulamos acerca del lenguaje y de la naturaleza biológica del lenguaje un biólogo estaría de acuerdo o no, ¿no? Entonces eso es lo que hemos discutido hoy en el seminario, ¿no? Que esa relación es posible y será fructífera, pero que quizás nos hemos apresurado un poco a la hora de establecer conclusiones sobre la biología del lenguaje que todavía son un poco prematuras, algunas incorrectas, y que si tenemos en cuenta lo que la biología sabe hoy sobre el funcionamiento de los seres vivos y del cerebro, pues seguramente podremos optimizar, ¿no? Y mejorar. ¿Y desde qué punto debería, en este caso, reformularse la perspectiva biológica o la relación entre la biología y la lingüística? Bueno, yo creo que básicamente en el sentido de que todas las teorías que propongamos desde los lingüistas o desde la lingüística acerca del lenguaje tienen que ser plausibles biológicamente. Pueden ser muy interesantes sobre el papel, pueden explicar bien algunos datos que tengamos o hayamos recogido, pero si no son compatibles con la manera en que el cerebro funciona y procesa el lenguaje en tiempo real, pues no, hay que descartarlas. Quizá en este sentido un ejemplo interesante es lo que ha pasado con el descubrimiento del gen FOXP2, que ha sido seguramente la noticia más relevante de la relación, en este caso, entre la genética y el lenguaje de los últimos tiempos. Esto ha salido en los medios de comunicación, o sea que es posible que sea un concepto que le resulte familiar a las personas que nos estén oyendo. Gracias, Victoria, por comentar justamente el gen FOXP2 o FOXP2, como se le llama normalmente en el ámbito de la lingüística y de la biología. Quería preguntarle al hilo de esto a Antonio si puede comentar el estado presente de las investigaciones genéticas y su relación con lo que sabemos del lenguaje. Pues yo creo que ilustra muy bien lo que estamos comentando antes, ¿no? Porque es un gen sobre el que hay mucha información, pero precisamente quienes más cautos se muestran a la hora de hacer inferencias acerca de su función y su repercusión en el lenguaje son los especialistas en genética, mientras que los lingüistas o muchos lingüistas se han apresurado precisamente a ponerle esa etiqueta de el gen del lenguaje, ¿no? Entonces, claramente hay una relación, algún tipo de papel importante desempeña, probablemente más secundario de lo que pensamos, quizás más relacionado con el habla, es decir, la exteriorización de las secuencias lingüísticas. Y hoy es cierto que la investigación ha avanzado bastante y ya se ha pasado no solo de saber qué problemas da su mutación en las personas que llevan una copia defectuosa, sino que también sabemos mucho sobre con qué otras proteínas interactúa, porque es un gen regulador. E incluso se ha conseguido secuenciar el gen en otras especies, por supuesto vivas, pero también en los neandertales, ¿no? Con lo cual podemos comparar con bastante rigor y extraer además información porque sabemos y podemos manipular esos otros organismos y ver qué pasa en su cerebro y cuando ese gen está afectado. Pero como digo, quienes trabajan directamente en el laboratorio con estos genes
pues no hacen ese tipo de inferencias que son peligrosas, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y desde luego esa etiqueta funcional, pues no tratan de no utilizarla, porque, en fin, este gen se expresa en otras zonas del cuerpo, hace otras cosas, y igual podríamos llamarlo el gen de la respiración o de la digestión, y no solo del lenguaje, ¿no? ¿No tienes la impresión de que los lingüistas se han sentido algo decepcionados con respecto a la posibilidad de identificar directamente los genes o ciertos genes como los responsables del lenguaje? Sí, sí, seguro que sí, porque evidentemente es un escenario mucho más comprensible, más fácil, más transparente. Si el lenguaje fuera resultado de un solo gen, pues evidentemente la evolución de ese gen explicaría la evolución del lenguaje, ¿no? Pero eso no es así, y probablemente hace mucho que los biólogos saben que no es así, ¿no? Que hay muchos otros factores implicados, ¿no? Pero es una tentación que está detrás, ¿no? de este esfuerzo por llevar el lenguaje a la biología o biologizar el lenguaje, con el que hay que tener cuidado, ¿no? Pero efectivamente en muchos casos causa decepción el hecho de que te cuenten realmente cómo funciona el gen y te des cuenta de que está muy lejos de esa etiqueta simplista, ¿no? Que habías colocado, el gen del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, las cosas son así y probablemente merece la pena indagar en esa complejidad, porque el cuadro final será, por supuesto, más real, ¿no? Pero también más interesante, ¿no? Desde luego. Entonces, en este sentido, la necesidad del diálogo entre la lingüística y la biología, tan necesaria para avanzar en lo que sabemos del lenguaje, en este sentido me gustaría preguntarte también si crees que, desde el punto de vista de la neurobiología, en este caso, y más concretamente con el hallazgo de las neuronas espejo, ¿se ha aportado algo o se han llegado nuevas hipótesis sobre lo que se sabe del origen gestual o del origen del lenguaje? Sí, yo creo que sí, que es un... Bueno, la idea básica es que son neuronas que se activan, ¿no? Por explicarlo un poco para los que no hayan oído hablar de ellas, son neuronas que se activan en primates durante la manipulación y cuando el animal ve manipular a otro, ¿no? Hacer el mismo movimiento, ¿no? Entonces, claro, es una actividad atractiva desde el punto de vista del lenguaje que supone una interacción en la que uno es oyente y hablante de forma alterna, ¿no? El problema en este caso yo creo que es parecido al de los genes, ¿no? Que es apresurarse a situar ahí o en algún sitio concreto del cerebro el lenguaje, cuando hoy sabemos que el lenguaje es el resultado de una actividad distribuida, básicamente diferentes zonas que interactúan o trabajan de forma coordinada, cada una hace un tipo de computación, ¿no? Pero también al mismo tiempo yo creo que es importante porque supone un esfuerzo por encontrar homología, es decir, relación evolutiva para una facultad que básicamente parece que no tiene parangón en otras especies, ¿no? Que es una adquisición nuestra y parece una especie de milagro, porque efectivamente no parece que ninguna otra sea capaz de hacer lo que nosotros hacemos a través del lenguaje. Y eso no es posible que algo así aparezca de repente en tan poco tiempo, ¿no? Y finalmente yo creo que hace repensar el papel de otras formas de comunicarnos, de exteriorizar estas secuencias lingüísticas. Por ejemplo, la lengua de signos, ¿no? Que utilizan los sordos. Sobre eso, esa iba a ser ahora mi próxima intervención, porque tendemos los que usamos la lengua oral a pensar que esta es la única modalidad posible, el único medio posible del lenguaje, y es la postura de que el lenguaje tenía que tener transmisión irradiada y un canal auditivo vocal se defendió como uno de los principios básicos del lenguaje prácticamente hasta hace, 15 años o algo así. O sea que es una conquista reciente, digamos, de los signantes el defender que las lenguas de signos son tan lenguaje como las lenguas orales, que tienen el mismo nivel de complejidad gramatical, que tienen un desarrollo parecido en el niño, cada uno con sus especificidades, por supuesto, pero que son la otra gran forma del lenguaje, el otro gran medio del lenguaje, y las repercusiones que eso tiene en la representación neuronal del lenguaje y en el lenguaje como hecho biológico son también un tema muy interesante.
Bueno, y también ilustra bien el giro que da un poco la investigación, ¿no? Porque, claro, durante décadas, una de las principales evidencias que se ha usado para tratar de atestiguar la existencia del lenguaje en otras especies ha sido precisamente la reconstrucción del aparato fonador, ¿no? Entonces, de repente resulta que hay otras personas, ¿no?, que utilizando una forma de exteriorización diferente también tienen lenguaje. Luego, ese tipo de evidencia se vuelve muy secundaria en relación con el origen de esa capacidad, ¿no? Desde luego. En este sentido hemos hablado un poquito de genética, hemos hablado de neurobiología y hemos hablado también de la lengua de signos. A mí me gustaría hablar finalmente de la biología evolutiva, que es quizá la otra gran rama de la biología que ha contribuido al estudio del lenguaje. Ya Bickerton, lo has nombrado tú antes, calificó el lenguaje como una paradoja, porque no existe nada comparable en ninguna otra especie próxima a los seres humanos, y ninguno de nuestros parientes evolutivos más cercanos, ni chimpancés ni gorilas, muestran nada parecido a la capacidad de hablar. Sí son capaces, sin embargo, chimpancés y gorilas, de manejar y combinar símbolos y de expresarse mediante gestos. Entonces, la pregunta que yo quería hacerte, Antonio, es si desde el punto de vista de la biología evolutiva se puede realmente averiguar algo a través del estudio de otras especies como los primates o como, en fin, chimpancés o gorilas, y que esto sea decisivo, que contribuya realmente a saber algo más sobre nuestro lenguaje. Sí, yo creo que por supuesto que sí, ¿no? Yo siempre que hablo de este tema, pues utilizo un poco la metáfora del mecano, ¿no?, que es ese juego en el que a partir de las mismas piezas puedes crear objetos diferentes. No necesitas fabricar las piezas desde cero, pero con las mismas piezas puedes crear cosas muy diversas, ¿no? ¿Es esto lo que en biología evolutiva se llama exaptaciones? Por ejemplo, ¿no? La idea de que cosas que han evolucionado para un fin, pues pueden reciclarse para un fin diferente, para satisfacer una función diferente, ¿no? Entonces, claro, tú lo has planteado antes, ¿no? De repente tenemos algo que no existe en la naturaleza y precisamente nuestros parientes más cercanos, de los que nos separamos hace muy poco, no tienen nada equivalente, ¿no? Cómo algo tan complejo ha surgido en tan poco tiempo. Eso es un verdadero enigma, ¿no?, evolutivo, y difícil de explicar si pensamos que el lenguaje ha evolucionado, pues no sé, como la extremidad de un vertebrado, ¿no?, que necesita cientos de millones de años para pasar de la extremidad de un roedor a la de un caballo, ¿no? Eso es imposible en el caso del lenguaje. Luego la alternativa que parece que queda es esa, ¿no?, la idea de la recombinación, del reciclado, de colocar juntas cosas que en otras especies están separadas, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en otras especies? Pues, por ejemplo, simbolismo o capacidad simbólica en primates, por lo menos en el laboratorio. Ya tenemos ahí una pieza del lenguaje, ¿no?, que es ese diccionario de cosas que voy a combinar. ¿Qué encontramos? Capacidad de transmitir información gestualmente, no vocalmente, pero sí gestualmente, que nos lleva un poco a tu pregunta, ¿no?, de antes, de las neuronas espejo. ¿Y qué es lo que no encontramos? Pues probablemente la capacidad de combinar eso como nosotros lo combinamos, que no es que sea, en fin, ni mejor ni peor, sino algo más complejo, es cierto, ¿no? Las secuencias lingüísticas, si las analiza un experto en computación, te dirá que sí, que necesitas un ordenador un poco más potente, pero un ordenador básicamente con más memoria de trabajo solo, ¿no?, más memoria RAM, pero por lo demás hecho a base de las mismas piezas que están hechos los computadores de otras especies y utilizando cosas que ya están presentes en ellos, ¿no? Un poco el lenguaje es un azar probablemente, o que resultado de que un día todas esas piezas se pusieron a trabajar juntas, pero están en otras especies, de ahí que tenga mucho sentido buscarlas y estudiarlas allí, ¿no? Yo quiero introducir ahora efectivamente otro de los grandes debates de la ciencia, y diría casi que de la filosofía. Comentabas tú que la relación entre biología y el lenguaje cobró un auge especial a partir de las propuestas de Chomsky y de la gramática generativa. Chomsky defiende que el lenguaje es innato en la especie humana, y desde que él defendió con vigor, con energía, esa propuesta suya, a lo largo de las décadas, desde la lingüística han ido surgiendo corrientes que
contestan esa idea y defienden que no, que el lenguaje se va construyendo a base de recepción de estímulos por el medio externo. Entonces, en este debate entre lo innato y lo adquirido, entre lo genético, lo biológico y lo que resulta de la experiencia, ¿dónde crees que nos encontramos? Yo creo que nos encontramos donde debemos encontrarnos, ¿no? Que es un poco en la mitad, en medio, ¿no? Porque esto es como preguntarse de qué depende que una planta de tomates dé buenos tomates, de la semilla o del riego y el ambiente. Pues de las dos cosas. Es decir, tú puedes tener una semilla estupenda, pero si no la riegas o no tienes sol suficiente, los tomates que aparecen son pequeños, ¿no? Y al mismo tiempo, si tienes una variedad mediocre, pero la cuidas muy bien, pues te darán buenos tomates, ¿no? Entonces, esto es igual, es decir, hay claramente un componente genético, pero necesita del estímulo ambiental. Plantearse una dicotomía todo o nada no tiene sentido. Pero, como digo, no es precisamente eso lo que sabe ya la biología, ¿no? Que es un equilibrio entre lo innato y lo adquirido. Entonces, lo único que pasa es que hay quien se ha centrado en una parte del asunto y hay quien ha preferido estudiar, y probablemente estas dos corrientes que siempre se han considerado antitéticas, en realidad han estado estudiando fenómenos más susceptibles de caracterizarse desde un punto de vista o de otro. Es decir, la capacidad sintáctica, que es lo que ha estudiado Chomsky, puesto que nos lleva un poco a la idea del computador, probablemente tiene un componente genético más importante. Otras capacidades, otros aspectos del lenguaje son más susceptibles de explicarse mediante evolución cultural. Entonces, el debate es un poco engañoso, o la controversia es un poco engañosa. Hay claramente mucho espacio para el acuerdo, que es un poco lo que vamos buscando, ¿no? Y al final seguramente llegaremos a una visión única, más o menos consensuada, que estará hecha de una parte y de otra, con las cosas donde hay encuentro y lo hay, ¿no? Que es lo que hemos visto un poco hoy en el seminario. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en esa interpretación de que al final las corrientes que a lo largo de la historia reciente de la lingüística y de tantas otras disciplinas se han visto como claramente enfrentadas y con unos enfrentamientos que han llegado a lo personal entre los defensores de unas propuestas y de otras, en realidad son perfectamente compatibles. Y la ciencia está avanzando, no sé si estarán de acuerdo conmigo, hacia una posición de eclecticismo, de tomar de cada corriente y de cada propuesta aquello que es más fácil explicarlo en función de unos presupuestos o de unos parámetros u otros. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que en este caso tanto la charla que ha dado Antonio esta mañana como un poco las preguntas que le hemos hecho hoy van encaminadas a poner de manifiesto que la interdisciplinaridad es obligada para llegar a resultados satisfactorios y a conclusiones mucho más cercanas a la realidad de lo que lo son visiones parciales desde disciplinas casi fortificadas, ¿no? Se convierte un poco esto en una lucha entre la biología y la lingüística cuando debería ser todo lo contrario. Deberían ir complementándose y aportándose mutuamente. Sí. Para terminar, a mí me gustaría que utilizáramos ya estos pocos minutos que nos quedan en el programa para que nos contaras un poco el proyecto de investigación que tienen entre la Universidad de Oviedo, la Universidad de Huelva contigo, que llevan ya muchos años trabajando sobre los orígenes del lenguaje. Bueno, pues básicamente ha sido un poco llevar a la práctica nuestra teoría que hemos estado aquí defendiendo y sobre todo aprovechar pues esa gran cantidad de datos que se generan en el laboratorio, tanto los especialistas en genética, en neurobiología, en comportamiento animal, lingüistas, y tratar de obtener una visión general del problema, ¿no? Entonces nosotros en realidad no hacemos trabajo empírico, pero lo que hacemos es leer lo que otros han hecho y tratar de encontrar esos puntos de acuerdo que estamos defendiendo, ¿no? Entonces es un proyecto donde hay gente de muchas universidades, la mayoría son lingüistas, pero lingüistas que han leído biología, y yo pues un poco al revés, ¿no? Soy biólogo, inicialmente lo era, y he leído lingüística, y básicamente esa es la filosofía, ¿no? Encontrar y proponer, si lo conseguimos, ¿no? alguna hipótesis que precisamente tome lo mejor de ambas partes, ¿no? Y sobre todo que tenga un buen sustento empírico, tanto por una parte como por la otra, ¿no?
En este sentido, quizás sería, a mí me llamó la atención cuando he leído algunos de los trabajos de ustedes o cuando hemos hablado sobre este tema, la relación entre los nudos y el lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Que puede llamar la atención. Bueno, está relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? La idea de que no vamos a encontrar un trozo de cerebro donde podamos decir, aquí está el lenguaje, ¿no? Sino básicamente distintas zonas del cerebro haciendo cierto tipo de computación. Computar es combinar, ¿eh? Entonces, claramente cada vez vamos hacia modelos donde lo que interesa es analizar esos tipos básicos de computación y luego, por supuesto, eso estará al servicio de funciones que podemos llamar superiores, ¿no? Pero claramente, bueno, el caso de los nudos sería uno, ¿no? Si lo que distingue el lenguaje es un tipo especial de computación más compleja, y ese sistema no es funcionalmente específico, es decir, no es solo lingüístico, las propiedades de esa computación deberán encontrarse en cualquier objeto en el que intervenga ese sistema. Si combinamos palabras, encontraremos oraciones con esas propiedades, y si combinamos movimientos básicos, pues crearemos secuencias motoras complejas con esas mismas propiedades, ¿no? Entonces es una hipótesis de Juan Uria-Greca que él trató de preguntarse, ¿hay más fósiles del lenguaje aparte, además del aparato fonador que antes hablábamos que no es muy informativo? Por ejemplo, vamos a buscar restos de la actividad de ese computador y como no podemos encontrar oraciones porque no fosilizan, intentemos ver otros productos de ese computador. Por ejemplo, los nudos, si implican una tarea motora igual de compleja que generar oraciones, busquemos nudos en el registro fósil y ahí sí hay restos. Y él, en colaboración con una arqueóloga que se llama Marta Camps, pues básicamente lo que viene a decir es que esos nudos solo se encuentran asociados a humanos modernos, ¿no? Pero al mismo tiempo encontramos sistemas igual de complejos o computadores igual de complejos en especies muy, muy alejadas de nosotros, ciertos tipos de aves, solo que allí pues lo que se combinan son solo secuencias motoras y no, evidentemente, símbolos ni se crean oraciones, ¿no? Un poco esa filosofía de preocuparnos de la actividad concreta neuronal y no de las funciones últimas que esas actividades satisfagan, ¿no? Entonces, pues sí, sería un ejemplo muy, muy adecuado, ¿no? de lo que pretendemos, ¿no? Y de las sorpresas que puede dar esta investigación. Sí, bueno, el tiempo que nos juega una mala pasada, tenemos que terminar aquí. Antonio, ha sido una iniciativa de Victoria Marrero. Victoria, te tengo que agradecer personalmente este espacio porque yo creo que ha sido muy interesante poner en contacto investigaciones de ciencias, de aspectos que parece que van cada uno por un lado y para nada. Aquí se ha dejado muy patente y se ha comprobado que yo creo que las ciencias deben de caminar en contacto y yo creo que avanzaremos mucho más todos, ¿no? Esperamos que sí, esa ha sido nuestra intención. Me alegro de que te haya gustado. Pues Victoria Marrero, que es catedrática de Lengua Española en la Facultad de Filología de la UNED, Antonio Benítez, que es biólogo y es profesor de Lingüística en la Universidad de Huelva, y Miguel Jiménez Bravo, que es doctorando en el Máster de Ciencias del Lenguaje Lingüística Hispánica en la UNED, un estudiante nuestro. Buena representación, ¿verdad, Victoria? Eso. Muchísimas gracias por esta experiencia, por esta iniciativa y bueno, los micrófonos quedan abiertos hasta cuando queráis. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ha sido un Muchas placer. gracias.